Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión, bueno, vamos a calcular algunas condiciones flash usando el simulador de procesos Unisin Design. Al terminar este tutorial, ustedes van a ser capaces de resolver el equilibrio líquido-vapor en un flash para la condición de flash isotérmico, el cálculo de temperatura de punto de burbuja, el cálculo de la temperatura del punto de rocío, el cálculo de la presión de burbuja, el cálculo de la presión de rocío. ¿Y qué pasa si tenemos un flash con intercambio de calor? También lo vamos a poder calcular. Es decir, también se va a resolver el balance de energía y también vamos a poder resolver estos cálculos flash cuando especificamos una fracción vaporizada. ¿Ok? Bueno, para eso tenemos el siguiente caso. Tenemos un flash que va a recibir 100 kilomoles por hora de una mezcla de 4 hidrocarburos, lo que son propano, butano, pentano y hexano, con un 10, 40, 40 y 10% respectivamente. Eh, Estos componentes vienen a una presión de 100 libras y lo que vamos a contestar es cuál es la temperatura de burbuja, después cuál sería la temperatura de rocío y todos los casos que se mencionaron en la diapositiva anterior. Ahora bien, una vez que estamos en el simulador, vamos a iniciar una nueva simulación y vamos a agregar los componentes que son en este caso propano, N-butano, N-pentano y N-hexano, ¿ok? Tenemos los componentes, vamos a cerrar esta ventana y en esta pestaña agregaremos el método termodinámico, que en este caso será una ecuación de estado y usaremos la Penn-Robinson debido a que tenemos ya 100 libras, ya es una presión un poquito más elevada. Y bueno, la Penn-Robinson funciona bien para hidrocarburos y para presiones más elevadas. Entonces, eh, bueno, teniendo ya el método termodinámico, vamos a entrar al ambiente de simulación y vamos a construir el diagrama de flujo. En este caso vamos a colocar un separador flash, que sería este primer separador que aparece, y vamos a colocar tres corrientes de alimentación o tres corrientes de materiales. Ok, ahora vamos a agregar las corrientes al bloque. Vamos a dar doble clic en el tanque o en el icono del flash. Vamos a dar clic en que la entrada 1 será de alimentación y observamos que ya quedó conectada. Ahora la vapor 2 será la línea 2 y la 3 la de líquido. Ok, esto es suficiente en esta parte de la configuración del tanquecito, del tanque flash. Sin embargo, no tenemos aún ni flujo. Aquí lo observamos en esta parte inferior izquierda, ni siquiera el flujo ni la composición de la entrada. Entonces tenemos que declarar la corriente 1 y la corriente 1 tendrá una presión de 100 libras. Observamos que la presión está en bares. Vamos a cambiar en esta parte Tools, Preferencias, Variables y vamos a cambiar el método termodinámico a un método, perdón, el set de variables a un nuevo set. Vamos a clonar este, ¿ok? Y este lo único que vamos a cambiar será la presión. La presión debería de aparecer, ¿ok? En lugar de ser bares, le vamos a poner que sean libras, ¿ok? Bueno, con eso ya tenemos libras y pondremos 100 libras. Ujú. Como presión tenemos 100 kilomoles por hora. ¿Ok? Es lo que nos había dicho el problema. Y la temperatura no la conocemos, es la que tenemos desconocida, pero vamos a calcular la temperatura del punto de burbuja. Entonces la fracción de vapor debería de ser 0. ¿Ok? Ahora vamos a ir a esta parte donde tenemos composición y ahí declararemos las fracciones molares, que en este caso debe ser 0.1 para el primero, 0.4 para el segundo, 0.4 para el tercero y 0.1 para el último, de tal manera que sume 1. Vamos a dar OK y automáticamente queda resuelta esta corriente. Si nosotros regresamos a las condiciones de
de la corriente, nos damos cuenta que ya el cálculo nos dio que la temperatura de punto burbuja es 72.39 grados centígrados. Si observamos el flash queda totalmente resuelto, ¿sí? Este flash se va a resolver a las condiciones de alimentación, es decir, que las salidas tendrán la temperatura y presión de entrada, ¿ok? Y en este caso, como es un punto burbuja, todo este líquido que viene a 100 libras y 72.39 grados centígrados está en su punto de burbuja. Todo se va a ir hacia el fondo. Vean, aquí tenemos los 100 kilomoles por hora en el flujo y en el domo no vamos a llevar nada. ¿Ok? Vamos a ver si le damos doble clic al tanque y nos vamos a esta pestaña que dice Worksheet. Aquí tendremos las condiciones de alimentación, las condiciones del flujo de líquido y condiciones del flujo de vapor. Repito, al ser un punto de burbuja, los 100 kilomoles que entran van a irse en la fase líquida y en la fase de vapor no voy a obtener nada. El cálculo que hizo el software fue sobre el punto de burbuja, la temperatura es 72.39. Si queremos verificar la composición, bueno, pues en esta pestaña podemos hacerlo. En la línea 1 tenemos las composiciones que nosotros dimos de alta, nosotros teníamos como problema. Y estas serían las condiciones del punto burbuja. Esta sería la fase líquida, que sigue siendo la misma. Y estas serían las composiciones de la primer burbuja que se genere. ¿Ok? 30% de propano, 47% de butano, 19% de pentano y el resto sería de hexano. ¿Ok? Bueno, de esta manera tenemos tanto X como Y en el punto burbuja. Si requerimos calcular el punto de rocío, entonces la fracción de vapor no es 0, tendría que ser igual a 1, es decir, que todo se haga vapor. Al hacer eso, nos damos cuenta que la temperatura ahora es 95.89 y que el flujo de líquido está en 0 y ahora el flujo de vapor es 100, es decir, todo pasó a la fase vapor. Para la composición lo podemos revisar acá. En la composición nos vamos a dar cuenta que ahora la composición se mantiene en la fase vapor y que la primer gota que se genere de rocío en esas condiciones tendría esta composición. ¿Ok? 26% de hexano, 49% de pentano, 22% de butano y el resto sería propano. Bueno, esas ya son las dos condiciones, tanto punto burbuja como punto rocío a una presión dada. Ahora vamos a ver qué pasa si no tengo la presión y la presión es una de las cosas que queremos resolver. Es decir, el punto burbuja será 0 y la temperatura vamos a pensar que sea 80 grados centígrados. Bueno, pues con eso ahora nos resuelve cuál debe ser la presión en el punto burbuja. Este problema de flash solamente requiere de 2 grados de libertad. Con 2 grados de libertad especificados el sistema queda totalmente resuelto. Entonces, repito, para el punto burbuja, a una presión dada, a una temperatura dada de 80, la presión debe ser 117.4. Se observa cómo todo el flujo se va al líquido y nada se va al vapor. Y otra vez las composiciones aquí las podemos revisar. ¿Ok? Ahora, si queremos el punto de rocío a esa temperatura dada, tenemos que cambiar la fracción de vapor por 1. Y ahora entonces la presión debería de ser 67.11 libras para que esto se lleve a cabo. ¿Ok? Bien, bueno, vamos a pensar que tenemos nuevamente las libras. Vamos a quitar esto, vamos a poner, bueno, vamos a retirar la temperatura, la eliminamos con suprimir. Y vamos a colocar las 100 libras que tenemos a un principio. ¿Ok? Tenemos que el punto de rocío está en 95 y el punto burbuja está en 92. También aquí podríamos especificar cuánto queremos, ¿sí? Que se separe la mezcla, cuál podría ser la fracción de vaporización. ¿Qué pasa si nosotros queremos un punto 35, ¿sí? de vaporización? Lo podemos especificar aquí. Y nos vamos a dar cuenta que de los 100 que entran, 35 se van al domo y 65 se quedan en el fondo. La temperatura a la cual se va a llevar a cabo ese proceso sería 81.83 grados centígrados. De igual manera, podríamos pedir que fueran 58% vapor y automáticamente calcularía la temperatura a la cual se lleva ese proceso. ¿Ok? Otro de los cálculos que se puede hacer es un flash que tenga intercambio de calor.
Para eso voy a suprimir este valor de vapor y voy a especificar que esta corriente entra a 50 grados. Al entrar a 50 grados nos damos cuenta que todo sigue siendo líquido, pero no estamos en su punto de burbuja. Es decir, para que llegamos al punto de burbuja, recordemos, era una temperatura mayor, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que en el flash se lleve a cabo eso, lo que podemos hacer es agregar energía al flash para que alcancemos la temperatura del punto de burbuja. Entonces vamos a agregar una corriente aquí de energía, vamos a dar doble clic y en donde dice Design vamos a colocar esa línea de energía, ¿ok? Al colocarla el sistema no queda resuelto. Esto está entrando a 50 grados centígrados y aquí adentro es necesario agregar más calor para alcanzar el punto de burbuja. Para especificar que queremos el punto de burbuja dentro del tanque, lo que vamos a hacer es dar clic aquí en Worksheet. En la condición 3 vamos a querer que los 100 kilomoles salgan en el fondo como líquido saturado. Para eso vamos a colocar que aquí los 100 se vayan al fondo. Y entonces la temperatura la acaba de calcular. Van a ser 72.39 grados centígrados. Es decir, de 50 tendrá que subir hasta 72.39. El flujo de calor Q100 que vemos allí debe de ser de un flujo de calorías por hora de 6 por 10 a la 4 kilocalorías por hora, perdón, para que se lleve a cabo este proceso. De esta misma manera podríamos decir, bueno, yo solamente quiero que la mitad se vaporice y la mitad no se vaporice. Bueno, pues las condiciones que tendríamos que tener serían 85.23 grados. Y con esto aseguramos que la mitad del flujo se va al domo, la mitad se va a los fondos y ese sería el flujo de calor necesario para llevar a cabo ese proceso. Bueno, de esta manera podemos hacer múltiples cálculos de flash. Espero que les sirva este tutorial. Muchas gracias.